¿Alguna vez has sentido que, aunque oras, Dios guarda silencio? ¿Que tu mente está llena de preguntas, pero el cielo parece cerrado? ¿Que tus pensamientos se agitan, pero no llega ninguna respuesta? ¿Y si te dijera que ese silencio no es abandono, no es castigo, no es descuido, sino un entrenamiento divino? Sí, hay un tipo de formación que no ocurre entre aplausos ni milagros visibles. Ocurre en lo secreto, en lo quieto, en lo que parece vacío. Dios tiene un método misterioso: entrenar tu espíritu en el silencio mental. Muchos confunden el silencio de Dios con su ausencia. Pero los que caminan por fe descubren algo que pocos saben: que el silencio no es el final de la conversación, es el comienzo de un proceso sagrado. A lo largo de este video, vas a descubrir cómo Dios usa el silencio para afilar tu discernimiento, fortalecer tu fe y llevarte a una madurez espiritual que no se logra en medio del ruido. Prepárate, porque este mensaje no es para quienes solo buscan emoción, es para quienes están siendo llamados a profundidad, obediencia y propósito eterno. Dios te ha estado entrenando. Mientras tú creías que nada pasaba, Él estaba moldeando tu carácter en secreto. El Espíritu Santo ha estado trabajando en tu mente, aunque tú no lo hayas notado. Hoy te revelaré el poder oculto del silencio mental y cómo este proceso puede ser la herramienta más poderosa que Dios está usando para prepararte para lo que viene. Antes de empezar, quiero pedirte algo. Comenta la frase "paz en Cristo" justo aquí abajo. Es tu manera de declarar que estás abierto a este entrenamiento espiritual. Es tu señal de humildad, de disposición, de rendición. Y si este tema ya está tocando tu corazón, dale like al video. Eso hará que YouTube lo muestre a más personas que hoy mismo necesitan esta palabra. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento de Dios. Sí, tú. Desde tu teléfono, desde tu casa, desde donde estés, puedes cambiarle la vida a alguien más. Ahora, si ya estás suscrito, te bendigo por estar caminando con nosotros. Y si aún no lo hiciste, este es el momento. Suscribirte no es solo una acción digital, es un acto de fe. Es declarar: quiero seguir oyendo la voz de Dios en mi vida. Porque aquí, en este canal, muchos que ya no tienen una iglesia física encuentran consuelo, dirección y restauración. Y no te olvides, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que desbloquee tu próxima etapa espiritual. Así que quédate hasta el final. No te desconectes. No dejes que tu mente se distraiga. Ahora sí, vamos a comenzar este entrenamiento espiritual en el silencio. Y te aseguro que al final de este video verás con nuevos ojos lo que antes parecía vacío. Antes de convertirse en el libertador de Israel, antes de hablar cara a cara con Dios en la zarza ardiente, antes de levantar su vara frente al Mar Rojo, Moisés tuvo que pasar 40 años en silencio. Sí, 40 años. No 40 días. No. 40 semanas, 40 años en el desierto pastoreando ovejas ajenas, escuchando solo el viento, la arena y el eco de su propia mente. ¿Y sabes qué hizo Dios en ese silencio? Lo entrenó, lo procesó, lo moldeó. El Moisés que había salido de Egipto era impulsivo, iracundo, impulsivo, sin dirección. Pero el Moisés que salió del desierto después de 4 décadas de silencio era un hombre transformado por dentro. Era un líder que había aprendido a escuchar más que a hablar. Un siervo que ya no reaccionaba con violencia, sino con dependencia total de la voz divina. El silencio no fue castigo, fue entrenamiento. En Éxodo 3, cuando Dios finalmente rompe ese silencio con la zarza que ardía, Moisés ya estaba preparado para oír porque había aprendido a callar. Y aquí está la clave.
Muchos piden escuchar la voz de Dios, pero no han entrenado su alma a permanecer en el silencio. Querido oyente, ¿será que estás en tu propio desierto? ¿Será que estás experimentando una temporada donde todo parece callado, sin dirección, sin ruido celestial? No te desesperes, no es abandono, es formación, es tu entrenamiento. Haz esta oración conmigo. Señor, si estoy en el desierto, enséñame a no huir del silencio. Forma en mí un corazón que no dependa del ruido. Hazme sensible a tu presencia, aun cuando no haya palabras. El desierto silencioso no destruyó. A Moisés lo preparó, lo hizo más fuerte, más sabio, más receptivo. Y lo mismo Dios está haciendo contigo ahora. Mientras tú crees que no pasa nada, Él está escribiendo tu preparación en lo invisible, porque los futuros libertadores siempre pasan por largos silencios antes de hablar con autoridad. Muchos conocen los milagros de Jesús. Las multitudes que lo seguían, las palabras que impactaban corazones, la autoridad con la que enseñaba. Pero pocos meditan en esto. Jesús vivió 30 años en silencio antes de predicar una sola palabra. 30 años en los que no hay registro de milagros, ni sermones, ni multitudes, ni señales visibles. 30 años de anonimato, de rutina, de espera. ¿Y sabes qué estaba haciendo Jesús en ese tiempo? Estaba siendo entrenado en el silencio. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No estaba perdiendo el tiempo, estaba madurando en lo invisible. Estaba cultivando una conexión con el Padre que no dependía de plataformas, ni aplausos, ni resultados inmediatos. Y cuando finalmente comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue ser llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. No fue a predicar, no fue a sanar, fue al silencio, fue al aislamiento, fue al entrenamiento final. Querido oyente, muchos quieren comenzar su propósito ya. Muchos quieren frutos sin raíces, pero Dios nos muestra en Jesús que antes del poder viene el silencio. Haz esta oración conmigo. Padre, si Jesús fue entrenado en silencio, también quiero yo ser preparado de esa manera. No me desesperaré por hablar, por hacer, por mostrar. Enséñame a crecer en lo secreto, a caminar contigo aunque nadie lo vea. El entrenamiento más eficaz que Jesús recibió no fue en las calles, fue en el taller de carpintería, fue en la quietud de Nazaret, fue en el ayuno del desierto. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser entrenado en el silencio como tu maestro? Porque solo aquellos que se dejan formar en lo oculto pueden ser usados en lo visible. Uno de los errores más comunes del alma humana es confundir el silencio con la ausencia. Creemos que si Dios no habla, entonces no está. Pensamos que si no lo sentimos, es porque se ha alejado. Pero el reino de Dios no opera con las lógicas humanas. Dios no necesita ruido para estar presente. Él trabaja en lo invisible, en lo interno, en lo profundo. Y lo que para ti puede parecer un campo vacío, en realidad es una tierra recién sembrada. En Marcos 4:26-27, Jesús dijo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Lo ves? El crecimiento ocurre en silencio. La semilla no hace ruido cuando rompe la tierra. La raíz no grita cuando se expande. Pero está ocurriendo un milagro, aunque tú no lo escuches. Querido oyente, tu silencio mental no es pérdida, es preparación, es tierra fértil. Dios está sembrando fe, paciencia, humildad, dependencia, discernimiento y sobre todo un oído espiritual afinado. Porque en tiempos de silencio el alma se vuelve más sensible, los sentidos espirituales se agudizan y aquello que antes te parecía ruido se convierte en revelación.
Haz esta oración conmigo. Señor, aunque no oiga tu voz, elijo creer que estás sembrando en mí. Transforma este silencio en una cosecha. No permitas que me desespere por la espera. Quiero crecer como una raíz profunda, invisible, pero firme. No temas el silencio. Teme una vida espiritual sin profundidad, porque lo que Dios está sembrando en ti ahora, aunque nadie lo vea, un día dará frutos que bendecirán a muchos. Vivimos rodeados de ruido en las calles, ruido en las redes sociales, ruido en nuestras propias emociones. Y lo peor, ruido en la mente, pensamientos cruzados, preocupaciones constantes, ansiedades que no paran. Una mente cargada es como una radio con interferencia. Aunque Dios hable, no puedes escucharlo. Y aquí es donde el Espíritu Santo comienza su obra más profunda, enseñarte a callar por dentro. No se trata solo de estar en un cuarto sin ruido. Se trata de silenciar la tormenta mental para que el alma pueda oír lo que el cuerpo no puede. En 1 Reyes 19, el profeta Elías está devastado. Después de grandes milagros, cae en una angustia profunda. Busca a Dios desesperadamente. Y entonces ocurre algo revelador. Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 11, 12. Dios no vino en el escándalo, Dios vino en el susurro. Y para oír un susurro tienes que estar en silencio. Querido oyente, ¿será que no estás oyendo a Dios porque hay demasiado ruido mental? ¿Será que el Espíritu ya te habló, pero tu alma no ha aprendido a hacer silencio interior? Haz esta oración conmigo. Señor, enséñame a callar por dentro, apaga los gritos de mi ansiedad. Detén el torbellino de mis pensamientos, abre mi oído espiritual, quiero escuchar tu voz en medio del silencio. Porque en un mundo donde todos gritan, Dios sigue hablando en voz baja. Y solo los que hacen silencio pueden oír lo que el cielo está diciendo. Cuando todo se calla afuera, cuando no hay palabras que te animen, ni respuestas que te expliquen, ni señales que te confirmen, es entonces cuando Dios empieza a trabajar en lo más profundo de quién eres, porque el silencio no solo te entrena a escuchar, te entrena a saber quién eres. En Mateo 4, después de ser bautizado y declarado públicamente como el Hijo amado de Dios, Jesús no fue llevado al templo, ni al trono, ni a los aplausos. Fue llevado por el Espíritu al desierto, a estar solo, en silencio, durante 40 días. ¿Y qué fue lo primero que el enemigo intentó atacar? Su identidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Satanás no cuestionó su poder, cuestionó su identidad, porque en el silencio el enemigo intentará que dudes de quién eres. Pero también es en ese mismo silencio donde Dios afirmará en ti quién eres en Él. En el ruido, la gente te pone etiquetas. Eres débil, eres fracasado, eres invisible, eres un error. Pero en el silencio con Dios, Él te recuerda que eres amado, que eres llamado, que tienes propósito, que no fuiste un accidente. Querido oyente, si estás en silencio, Dios no te está castigando, te está formando. Está puliendo tu identidad para que nadie más la defina excepto Él. Haz esta oración conmigo. Padre, no quiero definirme por lo que dicen los demás, ni por lo que dice mi mente confundida. Quiero que seas tú quien me diga quién soy. Afirma mi identidad en el silencio. Hazme fuerte en mi espíritu, hazme claro en mi propósito, porque cuando sales del silencio con tu identidad clara,
El enemigo ya no tiene poder sobre ti. Y así como Jesús salió del desierto con autoridad, tú también saldrás con poder. Porque el silencio no te debilita, te afirma. Una de las formas más sutiles, pero más efectivas, que Dios usa para entrenarnos, es enseñarnos a obedecer sin explicaciones. Y esto solo se aprende en el silencio. En el ruido es fácil seguir a Dios cuando todo parece tener sentido. Cuando hay señales claras, palabras proféticas, confirmaciones externas, pero en el silencio, cuando no hay dirección aparente, cuando tu alma grita por una respuesta que no llega, cuando cada paso parece una locura, ahí es donde Dios te entrena para una obediencia radical. Miremos a Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Dios no le dijo a dónde, solo le dijo: sal. Y Abraham salió. No porque entendía, sino porque confiaba. ¿Sabes cuántas veces Dios nos llama a dar pasos en la oscuridad, en medio del silencio, cuando no sentimos nada, cuando no entendemos nada? Ese es el verdadero entrenamiento: obedecer sin ver, avanzar sin entender, confiar sin garantía. Querido oyente, ¿será que Dios está esperando que des un paso, aunque Él no te haya dado todos los detalles? Haz esta oración conmigo. Señor, enséñame a obedecer aun cuando no entienda. Quiero ser como Abraham. No necesito el mapa completo, solo necesito tu palabra. Y aunque el cielo esté en silencio, yo seguiré caminando por fe. Porque el que aprende a obedecer en el silencio es el que está listo para recibir lo que otros no recibirán. Dios no le dio a Abraham un esquema, le dio una promesa. Y esa promesa se cumplió porque él supo obedecer en medio del silencio. Muchos piensan que la guerra espiritual solo se libra con gritos, decretos y ayunos públicos. Y sí, esas son armas poderosas. Pero hay una batalla aún más profunda, una que se libra en el silencio interior. ¿Sabías que Dios entrena guerreros en la quietud? En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel estaba rodeado por el ejército de Faraón por detrás y el mar rojo por delante, entraron en pánico, gritaron, se quejaron, y Moisés respondió con algo que parecía ilógico: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. ¿Tranquilos en una guerra? Sí, porque a veces la mayor victoria espiritual ocurre cuando dejas de luchar con tus fuerzas y permites que Dios luche por ti en medio del silencio. La guerra más fuerte no siempre es externa, es mental, es emocional, es espiritual. ¿Y cómo se gana? Con entrenamiento, con disciplina mental, con dominio propio, con una alma que no se desespera, con un corazón que sabe esperar. Querido oyente, Dios está entrenándote para batallas que otros no podrían soportar. Está formando en ti una fortaleza interior que no depende de gritos, ni de reconocimiento, ni de aplausos. Haz esta oración conmigo. Señor, enséñame a pelear en silencio, a confiar cuando todo tiembla, a resistir sin reaccionar con miedo. Hazme un guerrero del Espíritu, que no depende de circunstancias, sino de tu presencia constante. El enemigo tiembla cuando encuentra a un cristiano que sabe estar en silencio y aún así no deja de creer. Porque ese silencio no es pasividad, es fe armada, es guerra secreta, es resistencia espiritual. No subestimes lo que Dios está formando en ti en medio del silencio. Tu silencio hoy es tu victoria mañana. No todos sobreviven al silencio de Dios. Algunos se enfrían, otros se alejan, otros abandonan la fe porque confundieron la emoción con la comunión. Pero hay un grupo especial, un grupo que no necesita sentir para creer, ni necesita respuestas para seguir caminando. Son los maduros,
los que han sido procesados, los que no caminan por vista sino por fe, y ese tipo de fe no se forma en el fuego de los milagros, se forma en el frío del silencio. En Hebreos 5:14, la Biblia dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes qué significa eso? Que hay creyentes que se han vuelto fuertes porque han sido ejercitados en el silencio. Han pasado por pruebas donde Dios no respondió como esperaban y aún así se quedaron. Han orado sin ver milagros. Han servido sin ser reconocidos. Han obedecido sin entender y eso los ha vuelto inconmovibles. Querido oyente, ¿estás listo para crecer? Para dejar la leche espiritual y comer el alimento sólido de la fe sin emociones. Dios está buscando hijos maduros, no solo espectadores, no solo consumidores de contenido cristiano, sino discípulos entrenados para tiempos difíciles. Haz esta oración conmigo. Padre, ya no quiero vivir dependiendo de sentir, quiero madurar, quiero ser firme en la fe. Aunque no oiga, confiaré, aunque no vea, caminaré. Y aunque sienta silencio, sabré que tú estás ahí, porque en el silencio se revela quién eres realmente. Y también se revela quién es Dios para ti cuando no hay nada más que su presencia invisible. Muchas personas creen que Dios solo habla en lo espectacular. Esperan truenos desde el cielo, ángeles que bajen con mensajes o sueños tan vívidos que parezcan películas, pero la verdad es otra. Dios también habla en lo simple, en lo callado, en lo sutil, y muchas de las mayores revelaciones espirituales ocurren en el silencio. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice: grita más fuerte, ni haz más ruido. Dice: estad quietos, porque en la quietud se activa el conocimiento más profundo de Dios. Fue en un sueño silencioso que José supo que María llevaba al Salvador. Fue en un monte desierto que Moisés recibió la ley. Fue en una cueva solitaria que Elías oyó el silbo apacible. ¿Notas el patrón? Dios se revela a los que saben detenerse, callar, esperar. En nuestra generación acelerada, eso parece una locura. Pero en el reino de los cielos, el que se detiene para escuchar es el que recibe dirección. Querido oyente, ¿y si este silencio en tu vida no es un error, sino una invitación? Una invitación a ir más profundo, a no depender de la estimulación externa, a dejar de correr y comenzar a escuchar. Haz esta oración conmigo. Señor, no quiero pasar mi vida espiritual corriendo sin dirección. Si estás hablándome en el silencio, quiero aprender a escucharte ahí. Abre mis sentidos espirituales. Enséñame a discernir tu voz, aunque no venga con palabras audibles. Porque a veces el cielo guarda silencio no porque no tenga nada que decir, sino porque quiere que aprendas a escuchar con el alma. Y cuando lo haces, empiezas a recibir revelaciones que el ruido nunca te podría dar. Hay dolores tan profundos que no se pueden explicar, heridas tan antiguas que las palabras ya no las alcanzan, memorias que han dejado cicatrices invisibles, que nadie ve, pero que sangran cada vez que estás solo. Y ahí es donde el silencio de Dios no es indiferencia, sino terapia divina. Porque a veces lo que necesitas no es una palabra más, sino un silencio que sane. En Lamentaciones 3:26, el profeta Jeremías, en medio del dolor y la ruina de Jerusalén, declara: bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Puedes creerlo? Esperar en silencio, no en desesperación, no en quejas, no en rabia, en silencio. Porque hay un tipo de sanidad que no ocurre con gritos, ni con consejería, ni siquiera con oraciones largas. Ocurre cuando estás solo con Dios, en silencio,
y Él toca partes de tu alma que tú ni sabías que estaban rotas. Querido oyente, ¿y si este silencio que vives no es un castigo, sino una sala de operación celestial? ¿Y si Dios está usando este tiempo para restaurarte desde adentro, quitar el veneno de memorias antiguas y sanar traumas que tú habías enterrado? Haz esta oración conmigo. Señor, haz de este silencio una medicina, entra en lo más profundo de mi corazón, toca las memorias que aún me duelen, sana lo que otros no pudieron, sana lo que ni yo mismo entiendo. Porque lo hermoso del silencio con Dios es que Él no necesita hablar para consolarte, no necesita explicar para sanarte, solo necesita estar presente. Y cuando Él está, aunque todo esté en silencio, hay sanidad. Hay momentos en la vida donde no solo sentimos que Dios está en silencio, sino que también sentimos que nosotros estamos estancados, como si no avanzáramos, como si algo en el alma estuviera detenido. ¿Te ha pasado? Oras, pero no fluye. Lees la Biblia, pero no te conmueve. Vas al culto, pero no sientes lo mismo. Te preguntas, ¿será que estoy mal espiritualmente? Y aquí viene una verdad profunda. El silencio muchas veces es una fase de purificación. No es un castigo, no es una señal de que Dios se fue. Es un horno, un taller, un lugar donde el Espíritu Santo te está limpiando de lo que tú ni sabías que estaba contaminado. En Malaquías 3:2-3 se nos revela una imagen poderosa de Dios, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Sabes cómo se purifica la plata? Con fuego y en silencio. El platero no habla mientras purifica, solo observa, solo cuida el proceso, solo espera el momento exacto para sacarla del calor, cuando puede ver su reflejo en el metal. ¿Y sabes qué está haciendo Dios contigo ahora mismo? Te está purificando, está quitando orgullo, está revelando intenciones ocultas, está limpiando motivaciones contaminadas, está quemando lo que no sirve para la próxima etapa de tu propósito. Por eso te sientes incómodo. Por eso sientes que no encajas, por eso estás en silencio, porque el fuego no grita, purifica. Querido oyente, no huyas de este silencio, no lo apagues con distracciones, no lo llenes con actividades vacías. Aprovecha este fuego, permite que el Espíritu Santo complete esta limpieza. Haz esta oración conmigo. Padre, aunque no entiendo este proceso, confío en tus manos. Purifica mi alma, quita lo que me estorba, refina mi carácter, límpiame hasta que refleje tu rostro. Porque cuando el silencio es fuego y tú decides quedarte, no sales igual, sales más puro, más fuerte, más lleno de Dios. Muchas veces creemos que Dios guarda silencio porque no tiene nada más que decir. Pero, ¿y si te dijera que a veces guarda silencio para que aprendas a ver? Sí, ver. Porque hay momentos en los que no necesitas oír más. Necesitas ver mejor. Nuestra vida espiritual está llena de momentos donde estamos tan enfocados en buscar una señal audible, una palabra específica, una respuesta clara, que nos olvidamos de que Dios también habla con lo que nos muestra, no solo con lo que nos dice. Y muchas veces el silencio de Dios es una invitación a cambiar nuestra forma de mirar, a dejar de ver solo lo obvio, a empezar a discernir lo invisible. En 2 Reyes 6:17, el profeta Eliseo ora por su siervo que estaba aterrorizado por el ejército enemigo, y su oración no fue Señor, háblale, fue te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Lo ves? El problema no era que Dios no estuviera actuando, el problema era que el siervo no podía ver lo que ya estaba ocurriendo en lo espiritual. Y así estás tú, querido oyente, en muchas ocasiones. Piensas que estás solo, que Dios no está haciendo nada,
que el cielo está cerrado, pero en realidad el cielo está actuando sin hacer ruido. Los ángeles están en movimiento, las puertas están siendo abiertas, los enemigos están siendo confundidos, los milagros están siendo preparados. Pero si no se abre tu visión espiritual, seguirás creyendo que estás abandonado. Y Dios, en su amor sabio, permite momentos de silencio para que digas: Señor, no necesito una nueva palabra, necesito una nueva perspectiva. Haz esta oración conmigo. Padre, ábreme los ojos, enséñame a ver más allá de lo físico, cambia mi perspectiva, haz que pueda ver tu mano en lo que parece quietud. Muéstrame que no estoy solo, aunque no oiga tu voz. Porque cuando aprendes a ver en el silencio, empiezas a notar que Dios siempre estuvo ahí, solo que tú estabas viendo desde el ángulo equivocado. Querido oyente, el silencio es una estrategia de Dios para reajustar tu visión, para que aprendas a ver con los ojos de la fe. Y cuando ves correctamente, entonces caminas con convicción, incluso en la oscuridad. Hay una pregunta que el Espíritu Santo te hará tarde o temprano. Una pregunta que no se responde con palabras, sino con vida, con lágrimas, con espera, con obediencia. ¿Me amas, aunque no diga nada? Porque es fácil amar a Dios cuando te habla todos los días, cuando sientes su presencia, cuando cada oración parece tener eco en el cielo, cuando los milagros te rodean y las puertas se abren con solo tocar. Pero ¿qué pasa cuando oras y no hay respuesta? Cuando cantas y el cielo parece cerrado. Cuando el silencio se vuelve constante y no hay dirección clara. ¿Lo sigues amando igual? Tu amor por Dios depende de lo que Él te da o de quién Él es. Muchos lo siguen por sus promesas, otros por sus bendiciones, algunos por los milagros. Pero los verdaderos hijos lo aman incluso cuando Él guarda silencio. En Juan 6, después de que Jesús multiplicó los panes, una multitud lo siguió. Pero cuando comenzó a hablar verdades duras, la mayoría se fue. Y entonces Jesús miró a sus discípulos más cercanos y preguntó: ¿también ustedes quieren irse? Juan 6:67. Y Pedro respondió con algo que solo nace de un amor real: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Pedro no dijo: nos quedamos porque entendemos todo, ni nos quedamos porque nos diste pan. Se quedaron porque lo amaban. Querido oyente, este silencio que vives puede estar revelando el tipo de relación que tienes con Dios. ¿Es una relación de conveniencia o es un amor firme, maduro, fiel? Dios te está preguntando hoy: ¿me amas aunque no te hable hoy? ¿Me amas aunque no entiendas lo que estoy haciendo? Haz esta oración conmigo. Padre, no quiero amarte solo por lo que haces, quiero amarte por quien eres. Aunque no escuche tu voz hoy, sé que sigues siendo Dios. Aunque no entienda tu silencio, confío en tu corazón. Mi amor por ti no está en venta, no depende de las emociones, es un pacto eterno. Porque el amor verdadero no necesita pruebas constantes. Se mantiene firme en el silencio, se cultiva en la quietud, se revela en la espera. Y cuando pasas esta prueba, te conviertes en alguien que no solo sigue a Dios, sino que lo ama de verdad. Hay una verdad que solo los maduros pueden comprender. Dios no guarda silencio con cualquiera. Él calla con los íntimos. El silencio de Dios no es frialdad, no es castigo, no es descuido. Es un lenguaje reservado para aquellos que han demostrado que no buscan a Dios solo por sus manos, sino por su rostro. Cuando tú ya pasaste por el fuego, cuando ya aprendiste a caminar sin señales, cuando tu fe ya no depende de las emociones, Dios te lleva a un nivel nuevo, el nivel de la intimidad silenciosa. Y sí, puede parecer aterrador, porque estamos acostumbrados a buscar experiencias fuertes, sensaciones intensas, momentos sobrenaturales.
Pero hay una profundidad que no se logra con gritos ni con coros emocionantes. Solo se alcanza con silencio. Silencio compartido. Como los amigos verdaderos que pueden estar en una habitación sin hablar y aún así saben que están más unidos que nunca, como los esposos que se miran sin palabras y entienden todo con una sola mirada. Así es Dios contigo. Cuando te invita al silencio, te está diciendo: ven más cerca. Ya no necesito hablarte como a un niño. Ahora quiero que me conozcas en lo profundo. Quiero que sientas mi presencia, aunque no escuches mi voz. En Cantares 2:14 hay un pasaje poético y poderoso donde el amado dice: déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Dios también desea verte a ti en intimidad, no solo hablarte, desea escucharte a ti, incluso en tu silencio, en tu entrega, en tu vulnerabilidad, en tu quietud. Querido oyente, no malinterpretes este silencio. Es un honor, es un privilegio, es una invitación santa. Haz esta oración conmigo. Señor, si tu silencio es una llamada a estar más cerca, yo respondo. No quiero ruidos, no quiero distracciones, solo quiero tu presencia real. Enséñame a disfrutar de ti, no por lo que haces, sino por lo que eres. Porque los verdaderos adoradores no solo cantan, también saben callar ante la majestad de Dios. Los verdaderos íntimos no solo predican, también escuchan con el alma. Y en ese silencio compartido hay revelación que no se puede escribir ni explicar, solo vivir. Vivimos en una generación ruidosa. Todo grita, todo compite por nuestra atención. Noticias, redes sociales, opiniones, urgencias, demandas, presiones, y muchas veces confundimos la voz de Dios con el eco del mundo. Pero hay un momento en que Dios, en su amor, te esconde en su silencio, te aparta, te silencia, no para alejarte, sino para protegerte. Salmo 27:5 declara: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Dios tiene un lugar reservado, un tabernáculo secreto donde solo Él puede hablarte. Y para llevarte allí, primero tiene que apagar todo lo demás. Por eso de repente tus planes se detienen, tus conexiones se enfrían, tus plataformas se apagan. Las voces que antes te guiaban ya no te sirven. Las estrategias que antes funcionaban ya no tienen fruto. Y sientes que estás solo. Pero no estás solo, estás escondido. Dios te llevó al silencio no porque te abandonó, sino porque quiere hablar contigo sin interferencias. Él sabe que hay demasiado ruido allá afuera, y si sigues expuesto a tantas voces, no escucharás la única voz que realmente importa. Querido oyente, ¿y si este silencio que estás viviendo es el refugio que pediste, aunque no se ve como esperabas? ¿Y si Dios te está resguardando en secreto, preparándote para la próxima temporada de tu vida, lejos de las opiniones de los hombres y cerca de su corazón? Haz esta oración conmigo. Padre, gracias por esconderme. Gracias por silenciar lo que me distraía. Enséñame a valorar este refugio. Háblame sin ruido. Muéstrame tu voluntad en la calma. Y cuando llegue el tiempo de volver a hablar, quiero salir fortalecido, enfocado y alineado contigo. Porque a veces el mayor acto de amor de Dios es silenciar el mundo para que escuche su espíritu. Y en ese silencio hay dirección, hay claridad, hay seguridad. No temas el silencio. Abrázalo como el lugar donde Dios te protege para revelarte cosas grandes. Hay momentos en los que parece que todo lo que Dios te prometió se ha desvanecido. Sus palabras se sienten lejanas, las promesas parecen caducadas, los sueños proféticos están en pausa y el cielo está en silencio.
Y es entonces cuando el Espíritu Santo susurra algo profundo al alma. ¿Confiarás en mí aunque no entiendas nada? Este es uno de los entrenamientos más intensos de la vida espiritual. Aprender a confiar sin garantías, a seguir creyendo sin evidencia, a caminar sin explicación, a obedecer sin detalles. Es el tipo de fe que tuvo Abraham cuando salió de su tierra sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Es la fe de José en la prisión cuando el cielo estaba en silencio, pero él no dejó de servir. Es la fe de María cuando el ángel se fue y quedó sola con una promesa que nadie más entendía. Querido oyente, tú también estás siendo entrenado. El silencio no significa que Dios te abandonó. Significa que Dios está entrenando tu confianza más allá del entendimiento. Porque cualquiera puede confiar cuando todo va bien, pero solo los hijos maduros confían cuando no hay señal, cuando no hay explicación, cuando no hay avance aparente. Y ese tipo de confianza mueve el corazón de Dios. Haz esta oración conmigo. Padre, aunque no entienda lo que estás haciendo, confío en tu carácter. Aunque no vea resultados, confío en tu fidelidad. Aunque no escucho respuestas, sé que no me has soltado. Enséñame a caminar por fe, no por vista, y a depender más de tu presencia que de tus respuestas. Porque cuando aprendes a confiar sin garantías, descubres que la verdadera fe no exige explicaciones, sino que se lanza al vacío sabiendo que Dios ya preparó el terreno. Y ese tipo de confianza te hace imparable. ¿Y si te dijera que hay secretos del cielo que solo se revelan en el silencio? Sí, querido oyente, Dios no confía sus tesoros a cualquiera. Hay dimensiones espirituales que no se descubren con presa ni con mucho barullo. Se descubren en silencio. En Deuteronomio 29:29 está escrito: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios tiene secretos y no los revela en conferencias multitudinarias ni en plataformas ruidosas, los revela en la intimidad del silencio. Moisés subió al monte solo. Elías escuchó la voz de Dios en un silbo apacible. Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. ¿Notas el patrón? Los hombres y mujeres que cargaban revelación divina eran personas que sabían abrazar el silencio. ¿Y por qué? Porque el ruido distrae, el afán bloquea, la ansiedad nubla, pero el silencio prepara, afina el oído, despierta el espíritu, conecta con lo eterno. Tal vez tú estás esperando una respuesta de Dios, pero lo que Él quiere darte no es una respuesta, es una revelación. Y la revelación no es información. La revelación te cambia, te quebranta, te ordena por dentro, te abre los ojos. Y para que eso ocurra, necesitas silencio. Haz esta oración conmigo. Señor, no quiero solo respuestas, quiero revelación. Muéstrame lo que mis ojos no ven. Háblame en lo profundo. Llévame a un lugar de intimidad contigo donde tu voz no solo me guíe, sino que me transforme. Porque el silencio que estás viviendo puede ser el preludio de una de las mayores revelaciones de tu vida. Dios te está preparando y cuando estés listo, Él va a hablar. Y lo que dirá no será solo una dirección, sino una nueva visión. Si estás en un tiempo de silencio, de aparente pausa, de espera interminable, tal vez estás más cerca de tu llamado de lo que imaginas. Porque antes de cada gran envío hay una etapa de formación silenciosa. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de libertar a Israel. David fue olvidado en el campo antes de ser ungido rey. Jesús vivió 30 años en silencio antes de predicar una sola palabra. Pablo pasó años en Arabia antes de iniciar sus viajes misioneros. ¿Y tú crees que Dios no está haciendo nada contigo?
Él está formándote silenciosamente, profundamente, estratégicamente. El silencio no es inactividad, es entrenamiento, es preparación. Es un taller invisible donde Dios trabaja tu carácter, tu fe, tu visión, tu dependencia. Porque si Dios te entrega una misión sin haberte preparado, el peso de esa misión puede destruirte. Pero si te forma en el silencio, entonces estarás listo para sostener lo que Él te entregará. Querido oyente, este silencio que vives es como el vientre de una madre. No se ve lo que ocurre, pero se está formando una nueva vida. Y cuando llegue el momento del alumbramiento, lo sabrás, porque lo que nació en el silencio impactará en lo público. Haz esta oración conmigo. Señor, aunque me sienta invisible, sé que estoy en tus manos. Forma en mí lo que aún no está listo. Prepárame para lo que has planeado. No quiero salir antes de tiempo. Quiero ser una vasija lista para tu gloria. Porque lo que estás viviendo no es un abandono, es una gestación espiritual. Dios no está en silencio porque se fue, está en silencio porque está construyendo algo grande, y tú eres parte de eso. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo profundamente espiritual. Esto no fue un video más, fue un encuentro, una cita divina, un altar secreto entre tú y el Espíritu Santo. Miles comienzan, pero solo unos pocos llegan al final. Y si tú estás escuchando estas palabras ahora mismo, es porque Dios te considera parte de los que Él está formando en secreto para usarlos en público. No llegaste hasta aquí por casualidad, ni por curiosidad. Llegaste porque el cielo quería decirte algo sin ruido, pero con impacto eterno. Tal vez este silencio que estás atravesando no solo te duele, te confronta, te transforma y hasta te está limpiando. Tal vez tú mismo pensaste en rendirte, tal vez nadie sabe las batallas que estás peleando en lo secreto, tal vez lloras en silencio porque no tienes palabras, y ahí, justo ahí, Dios te ha estado hablando más fuerte que nunca. Te está diciendo, hijo, hija, no estoy en silencio porque me alejé. Estoy en silencio porque estoy trabajando. Estoy en silencio porque confío en ti. Estoy en silencio porque te estoy formando para cosas que no puedes imaginar aún. Y ahora, después de este tiempo profundo juntos, yo quiero invitarte a sellar esta palabra. Sí, como un pacto espiritual. Aquí abajo quiero que comentes esta frase. Señor, en tu silencio también confiaré. Hazlo como un acto de fe, como un grito del alma, como una semilla de obediencia que Dios honrará en el tiempo perfecto. Y al hacerlo, estarás diciendo al cielo y al infierno, no retrocederé, no dudaré, seguiré creyendo, aunque todo esté en silencio. Y ahora escúchame bien. Si aún no te suscribiste a este canal, este es el momento, porque este espacio no es solo un canal, es un refugio, es una iglesia digital para los que no tienen templo, es un altar encendido para los que perdieron la fe, es un eco de la voz de Dios para corazones rotos. Cuando te suscribes, no solo apoyas el contenido, te posicionas espiritualmente. Dices, quiero más de esto, necesito esto. Te acercas más al fuego de la palabra. No seas de los que solo reciben, sé de los que se comprometen. Y si este video te tocó, compártelo. No lo guardes solo para ti. Haz que llegue a esa persona que ahora mismo piensa que Dios se olvidó de ella. Puedes ser tú el canal que Dios use para recordarle que Él sigue ahí. Y antes de irnos, quiero invitarte a algo profundo. Cierra los ojos, pon el teléfono o la pantalla a un lado, respira y escucha la música que sigue. No salgas todavía, quédate un minuto más en silencio, no con ansiedad, sino con reverencia. Permite que este silencio final se convierta en un susurro del cielo, porque Dios no terminó de hablar. A veces la última palabra no se dice, se siente.
y mientras escuchas, yo oro por ti. Padre, gracias por este corazón que se quedó hasta el final. Gracias por cada lágrima, cada pensamiento, cada suspiro que fue entregado en esta jornada. Te pido que selles esta palabra en lo más profundo, que lo levantes con nuevas fuerzas, que le hables en sueños, que le abraces en la soledad y que le muestres que tu silencio nunca fue ausencia, sino un taller de gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, quédate en silencio. Deja que Dios termine lo que empezó y nunca olvides esto, en el silencio también hay milagros.